Observación consciente reflexiva. En este caso, les ofrecemos una receta simple de entender el cómo vamos a hacer para poder trascender estados emocionales difíciles, encontrar los datos, la información contenida en ellos y poder desbloquear o desprogramar conflictos que nos vienen afectando desde el pasado de manera inconsciente. Esta técnica es una combinación de herramientas, es un método propio, desarrollado a partir de la experiencia cotidiana en la búsqueda de la autosanación y a la vez de la experiencia vivenciada en los talleres grupales de formación, junto a la experiencia obtenida en las sesiones individuales de regresiones y biodecodificaciones con gente que viene a las consultas. El proceso es aplicable a cualquier edad en la cual la persona pueda ya tener conciencia de su autonomía emocional, es decir, que se identifique como una entidad responsable de lo que siente y le sucede, y a la vez con la facultad de poder cambiar todo lo que desee modificar en su vida, haciéndolo con método, tiempo y sostenimiento, es decir, con disciplina. Este método también es posible realizarlo en forma grupal, no solamente de manera individual. Individualmente se lo emplea cada vez que uno sienta el agobio de algún estado emocional que se nos va de las manos o que nos somete a reacciones no deseadas, perder el control, confusión, bloqueos, fobias, pánicos. Al utilizarlo en forma grupal, este proceso adoptaría un nombre más descriptivo que corresponde a círculo de escucha. En este método se combina la respiración, la oración o invocación, la meditación, el acto ritual simbólico, la palabra, que contiene el decreto, el mandato, la creencia, el psicoanálisis, la programación, la visualización y la recuperación de energía, es decir, el reempoderamiento. A continuación describiré paso a paso cómo realizarlo, estando sujeto a modificaciones que cada uno le encuentre, en forma subjetiva o personal, adaptándolo a su propia conveniencia. Recordemos siempre que nuestro inconsciente se modifica a partir de la energía emocional que le imprimimos mediante un acto, palabra o pensamiento. Y cada uno sabe que es más eficiente o poderoso para sí mismo. A la hora de elevar la compenetración con el alma y el espíritu o de expandir la conciencia. Para ello, se recomienda crear un ambiente de ceremonia a gusto propio, con sonidos, aromas, colores, atuendos, tabaco, mate, coca, fuego, objetos de poder, fotos, etc. En primer lugar, se recomienda trabajar sentado para evitar dormirse, pero no es obligatorio. Luego de haber creado y elegido el momento y el espacio más apropiado para hacer este ejercicio de autosanación, comenzamos con una respiración pausada, profunda y sin forzarla. Inspiraciones y expiraciones largas, llevando el aire al abdomen, sabiendo que ello baja las pulsaciones cardíacas y a su vez esto baja los pulsos eléctricos en el cerebro, lo que hace que la mente disminuya su velocidad y el discurso mental autónomo empiece a ceder. Esto permite que el acceso a la información que contiene el inconsciente sea más fácil, es decir, que la barrera que separa al consciente del inconsciente pierda fuerza.
Recordemos que el inconsciente evitará que aflore el dolor contenido en vivencias pasadas, pero es eso justamente lo que necesitamos hacer, que el dolor inconsciente, es decir, no entendido, no recordado en su origen y su motivo, pueda aflorar a la conciencia y podamos ver su origen y poder extraer el poder y la fuerza que allí estaba acumulada, ejerciendo lo que se conoce como un bloqueo emocional, lo que es producto de alguna vivencia pasada que se sintió como muy traumática en un gran golpe de dolor, lo que se conoce como un shock. Luego, hacemos la invocación u oración a la entidad que sentimos que nos rodea y nos protege, de la cual recibimos la vida y la guía. Puede ser el Gran Espíritu, Dios, el Universo, Jesús, la Virgen, la Madre Tierra, los ancestros, lo que cada uno considere importante. Para el inconsciente es absolutamente todo lo mismo, todo funciona. Entonces apelaremos a la creencia que mayor fuerza contenga para nosotros mismos. Esa será la más efectiva a la hora de acceder a él y poder modelar nuestros programas. Seguidamente nos diremos a nosotros mismos que somos una entidad de luz, una conciencia, alma, espíritu que vive permanentemente, que no muere ni desaparece, que estamos tomando un cuerpo para realizar una experiencia y poder expandirnos, comprendernos, superarnos y aprender a disfrutar más la vida y todo lo que ella ofrece. Nos afianzamos en la luz y nos reconocemos ser una parte de ese gran ser que es la vida o Dios. Nos decimos que asumimos la responsabilidad de hacer nuestra parte en ese gran ser y que lo haremos a nuestro modo, a nuestro tiempo, con nuestras herramientas y que nos tendremos paciencia, nos mimaremos y que sostendremos un perfeccionamiento permanente, pero paulatino y progresivo. Nos comprometemos a hacer todo lo necesario, sabiendo que lo que sobra es tiempo para corregir y volver a intentar, pues el tiempo es permanente, igual que nosotros lo somos. Por eso las oportunidades nuevas siempre existen si nos abrimos a recibirlas. Podemos imaginarnos envueltos en una esfera de luz azul y decretando que solo nuestra voluntad y palabra habita y tiene poder en ese espacio, pues ese es nuestro universo propio, indelegable, intransferible y heredado de la propia vida o Dios, de la Madre y del Padre. Nada ni nadie puede usurpar ese lugar, pues cada ser o entidad en la creación tiene su propio universo personal, que es su propia conciencia. Es así, entonces, sea así incluso con un alma desencarnada o perdida. Ella también necesita reencontrar su centro de poder, que es su propia luz. Por ello aclaramos en este punto, para desmitificar, que no existe la posesión energética o de entidades, sino la influencia energética de un ser a otro ser. Y esto lo manejamos al decir o al decretar en nuestro universo propio y en nuestra ceremonia propia e íntima, que somos los únicos que decidimos y transformamos en ese espacio, pues somos los únicos responsables de él. Nuestra alma, conciencia, nuestro aura, nuestro pokpo para algunas culturas antiguas.
Aquí podemos encender el fuego, iniciar la pipa, el mate, o lo que sintamos de hacer como conexión con el mundo sagrado y trascendente. Esto es para aumentar la fuerza de creencia, para reverenciar la vida y el orden del amor. Las invocaciones, oraciones, rezos, decretos, todos conviene hacerlos en palabras expresadas, aunque sea en voz baja. Eso permite que escuchemos cómo es nuestro discurso y así poder corregirlo y regularlo. Luego procederemos a meditar unos minutos, siendo conscientes de que la respiración es la reguladora de la relajación y la quietud mental, con lo cual la observación de la conciencia se torna más fácil. El método para meditar es de libre elección. Aquí simplemente propongo observar los pensamientos, las emociones y las sensaciones del cuerpo físico. Podemos ir alternando la observación de a momentos en cada parte, es decir, el pensamiento, la emoción, cuerpo, o en cualquier orden que cada uno lo elija. La particularidad de esta observación es no huir, ni atacar, ni defender nada de lo que aparezca o emerja. Solo hacerle lugar y dejar que muestre lo que traiga, sin tomar postura ante una polaridad aislada como bueno, malo, lindo, feo. Intentamos observar complementariamente, despersonalizadamente, desde una mirada integradora que observa ambas caras en cada situación, tanto sea lo positivo como lo negativo, en cada cosa que aparezca, sin temer ni evadir el sentir las emociones que allí surjan. El dolor es solo dolor. Si le tememos, puede convertirse en pánico o en un gran demonio, cuco o tirano, que nos atormentará incansablemente. El hecho de observar ambos aspectos de una misma situación nos entrena en una mirada integradora, y eso ayuda a trascender y a poder ver más allá, encontrando el mensaje que contiene el símbolo, la enseñanza y la fuerza que encierra una vivencia difícil o dolorosa. Es útil para que la mente se relaje proponernos solo una meditación de 5 o 10 minutos, dejando abierta la posibilidad de que si se extiende el tiempo, nos permitamos que suceda. Pero lo obligado es hacerlo sí o sí, al menos en un lapso breve. Eso nos hará entrenar fácilmente en la disciplina de la meditación y paulatinamente iremos necesitando profundizar más en ella, ampliando tiempos o cambiando métodos. Luego, al salir de la meditación, decimos nuestro nombre y el motivo o intención por el cual estamos haciendo esta observación consciente reflexiva. Es decir, podemos decir, yo, fulano de tal, haciendo referencia a la personalidad que soy en este tiempo y en este espacio, y con este cuerpo y esta experiencia, deseo, pido, busco, digo, y allí enunciamos lo que estamos queriendo encontrar o entender. Hacer consciente el origen de la situación que nos provoca esta emoción, sea un dolor,
un enojo, un miedo. Y aquí describimos lo que nos está pasando en el momento presente en que hacemos esta técnica. La particularidad de esta enunciación aquí es que la hacemos desde la perspectiva de la personalidad finita que conocemos. Y aquí vamos a nombrar el nombre con el sexo y la historia personal. Podemos incluso decir nuestro apellido y la edad que tenemos actualmente. Es decir, vamos a hablar y observarnos desde la persona que creo ser, desde el ego que se fue creando en esta existencia actual desde el vientre materno. Posteriormente vamos a llevar la atención hacia la emoción o el estado emocional que estamos sintiendo en relación al motivo o a la intención de la observación consciente reflexiva que estamos haciendo. Por ejemplo, si la emoción es miedo, vamos a identificar ese miedo y llevamos la atención hacia él, comenzando a abrirnos a sentirlo cada vez más. Pensaremos en el miedo y lo sentiremos en el cuerpo. Reviviremos mentalmente la situación que nos generó ese miedo más inmediatamente al presente, es decir, la última vez que sentimos este miedo, cuando se disparó o se activó este miedo. Aquí haremos un ejercicio de bilocación con la conciencia, es decir, que estaremos por un lado en el cuerpo presente, conscientes de estar y sentir nuestro cuerpo, pero con la conciencia observando otro momento en el cual ya hemos vivido, es decir, algún momento de otro tiempo o lo que llamamos del pasado, en donde se nos generó este miedo. Haciendo esto, nos estaremos moviendo en el tiempo con la observación, es decir, la conciencia está en otro momento y el cuerpo está aquí y ahora. Aquí, particularmente, haremos el esfuerzo por poner toda la atención posible en ese recuerdo, en ese momento o situación que nos generó mucho miedo en ese pasado que observamos. Intentaremos imaginarnos que revivimos nuevamente toda esa situación, volviendo a pasar por ella con la mayor cantidad de detalles posibles, como si estuviéramos reviviendo ese momento pasado. Al hacer esto con la conciencia, nos hablaremos y pensaremos en presente, como si nuevamente estuviéramos sintiendo y viviendo eso. Iremos repasando todo lo vivenciado paso a paso, pero narrándolo en tiempo presente. Es decir, como ejemplo, me veo que estoy solo en un lugar oscuro, hay ruidos y sonidos de tormenta, siento un olor rancio, escucho una explosión, luego oigo gritos, etc. En toda la narración interna de esta revivencia actual que estamos haciendo de ese otro tiempo pasado, nos iremos preguntando como un observador o como un detective: ¿estoy solo? ¿Hay alguien más? ¿Qué está pasando que me da miedo? ¿Cómo es ese lugar? ¿Es cerrado? ¿Es abierto? ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Qué tengo puesto? ¿Hay olores? ¿Qué ruidos identifico? ¿Oigo frases? ¿Oigo gritos o palabras? ¿Veo rostros, gestos o símbolos? Es decir, en este punto nos iremos haciendo todas las preguntas necesarias que se nos ocurran intuitivamente para poder llevar la atención de nuestra mirada interna, como si fuese una lupa, hacia la recabación de todo tipo de datos que estén encerrados u ocultos
en esa situación del pasado que nos genera miedo, incluso hoy en la actualidad. Luego de recorrer todo el proceso de la situación, de principio a fin, identificar qué pasa, quiénes están, etc., nos haremos esta pregunta: ¿cuál es el momento más difícil o crítico? ¿Qué es lo más duro de vivir y soportar en toda esta situación? ¿Qué cosa, o palabra, o persona, o gesto, o acción encierra el mayor dolor? ¿Dónde se concentra la mayor sensación de ese dolor? Y al llegar a este punto de la autoobservación, de detectar lo más duro de esta revivencia del pasado, nos preguntaremos ahora: esa concentración de dolor, ¿qué me hace en el cuerpo? ¿Cómo se pone mi cuerpo? ¿Cómo cambia? ¿Qué parte cambia? ¿Qué parte duele? ¿Algo quema? ¿Algo se enfría? ¿Dejo de sentir alguna parte del cuerpo? ¿Arde? ¿Pincha algo? Etcétera. Luego nos preguntaremos: ¿qué emociones en ese momento encuentro? ¿Es una? ¿Son varias las emociones que siento? ¿Cuáles? Es necesario poner en palabras a las emociones. Tenemos que lograr decir lo que sentimos, aunque sea mentalmente. Seguido a esto nos preguntaremos: ¿qué pienso en ese momento? ¿Me digo algo? ¿Escucho frases? Por ejemplo, nunca más haré esto, o nunca debo mostrar lo que siento, o cosas por el estilo. Hacer esto nos ayuda a identificar mandatos, promesas, pactos, juramentos, es decir, todo tipo de programaciones. Luego, y esto es muy importante, relacionar esa vivencia de miedo con el presente actual en que vivimos hoy día. Y entonces aquí preguntarnos: ¿cómo me afecta esto del pasado en el presente? ¿Qué me hace hacer? ¿Qué me impide hacer? Aquí debemos observar que aquello que hoy día me hace hacer, o esto que me genera o me produce actualmente, es ante lo que mi inconsciente me da permiso o libertad de acción. Y por el otro lado, aquello que el inconsciente me impide hacer, me limita, me bloquea, es lo que está señalándome el límite que me mantiene trabado en el presente por un trauma del pasado. Luego de identificar lo que me genera, es decir, el permiso, y lo que me impide hacer, es decir, el límite en mi vida actual, es conveniente que profundice más la observación y que relacione este recuerdo con lo vivido y aprendido con mis padres, es decir, el arquetipo del permiso y del límite, de la seguridad y la alegría, la protección y el disfrute, o la falta de todos ellos. En relación a esto, ¿quién lo ejercía en mi niñez? ¿Yo sentía miedo ante alguno de mis padres, o ambos? ¿Sentí miedo por la falta de alguno de ellos, o ambos? Preguntarme lo siguiente: ¿hay relación entre el miedo actual, el miedo de ese momento de mi pasado observado, y entre el miedo en relación a mis padres en la temprana infancia o vida intrauterina? Ahora, una vez detectado
la relación que existe entre todo lo que aparece desde mi inconsciente y lo estrechamente vinculado que está nuestro pasado con nuestro presente, vamos a hacer lo siguiente. Imaginaremos que el espíritu que somos le habla a la personalidad que habitamos y que el adulto que somos le habla al niño que somos en el pasado, con nuestro interior. Teniendo en cuenta que en este proceso de sanación es nuestro lado racional masculino que está sanando a nuestro lado sensible femenino. Dicho de otro modo, es nuestro lado adulto que sana, protege y guía al niño inocente y vulnerable que llevamos dentro. A partir de ahora, el niño recibirá permisos y límites por el adulto que ya somos y que conoce mejor que nadie a ese niño interior y del pasado. Luego, desde esta visión, desde esta perspectiva, que parece imaginaria pero para el inconsciente es real, vamos a crear una frase o decreto, es decir, una afirmación que tiene que ser en tiempo presente y en primera persona, que revierta la creencia grabada o aprendida por la situación de miedo que hemos observado en el pasado. Por ejemplo, yo, fulano de tal, cuido mi sensibilidad y me permito expresarla cuando lo considero oportuno. Otra cosa que haremos es visualizarnos trayendo energía desde ese momento del pasado hacia el presente, imaginando que traemos como una nube de energía brillante y muy abundante, y la hacemos entrar a nuestro cuerpo actual, por la nariz o el corazón o la coronilla. Imaginamos que esa energía se ancla en el corazón y desde allí comenzamos a irradiarla hacia el exterior, poniéndole un color que más nos agrade o lo percibamos como el color correcto, para sentir así la recuperación de la fuerza. Seguidamente, con esa energía irradiando desde el corazón, nos visualizaremos en el lugar o la situación en el que deseamos vernos en un futuro próximo, ya sea en un trabajo, en otro lugar de residencia, en una nueva relación de pareja o de amistad. Aquí también podemos utilizar este color, esta energía que irradia desde nuestro corazón, visualizarnos así como un faro de luz irradiando ese color que nos devuelve todos los atributos que en el pasado el miedo nos bloqueó, y podemos imaginarnos hablándoles a las almas o al alma de esa persona con quien vivimos ese conflicto y ese trauma de ese pasado que observamos. Y ahí nos vamos a permitir decirles actualmente todo lo que no pudimos decirle en aquella circunstancia, cerrando este diálogo con las frases: lo que no me pertenece lo dejo con vos, me hago cargo solo de lo mío, estamos en paz, el amor siempre nos une. Luego, y como último paso a esta observación consciente, reflexiva, nos propondremos hacer un cambio o una serie de cambios para ir creando el camino hacia esa meta, a la cual imaginamos, a ese futuro próximo al cual queremos realizar. Aquí redactaremos en forma simple, precisa y clara cómo es que haremos para cambiar
ese viejo límite, ese patrón o ese programa del pasado, teniendo en cuenta la siguiente fórmula para manifestar ese cambio. De lo imposible a lo posible y de lo posible a lo fácil. Entonces, lo que nos parezca como una meta difícil de alcanzar, vamos a imaginar de qué manera podríamos realizarlo que nos resulte posible. Y esa manera que la veríamos como posible, buscaremos los medios, el momento, las herramientas, los recursos para hacerlo de manera fácil. Y de esa manera, paulatinamente, iremos avanzando y llegando a esa meta que en un principio parece imposible. Y así será el inicio de la serie de cambios que iremos haciendo para avanzar progresivamente hacia el estado imaginario que deseamos manifestar en la vida exterior. Es conveniente aquí establecer un plazo razonable para comprometernos a hacerlo, no dejarlo librado al olvido o al fluir. Como último paso, cerraremos este ejercicio de transformación agradeciendo y bendiciendo a todos los seres que invocamos en ayuda nuestra, tanto como a nuestra propia vida, pues debemos celebrar todo lo que hacemos con un carácter de sagrado por nosotros mismos y también por los demás, ya que somos todos parte de lo mismo. Aquí podemos ofrecer al fuego, si lo tuviéramos presente, alguna hierba medicinal, sagrada, incienso, cedro, o podemos regalarnos alguna comida, alguna golosina, la visita a un ser querido con quien querramos compartir nuestra vida, o cualquier otra cosa que sintamos necesaria para aumentar la valoración de nosotros mismos. Esto en general es la técnica observación consciente reflexiva, que son procesos simples de autotransformación, de reprogramación, de recuperar energía, que se puede hacer de manera individual o en forma grupal. Cada frase o paso puede ser adaptado, como dije al principio, por lo que cada uno lo sienta más afín a su proceso de vida o de aprendizaje. Todo es válido, recordemos que el inconsciente reacciona y funciona por creencia, por certeza, por fuerza energética, es decir, por mucha emocionalidad o sentir que le pongamos a nuestras palabras, a nuestros pensamientos y a nuestros decretos. Si no, no realiza cambios. Espero que le sirva y le agrade este método.